seguimos con el tercer clip, donde vamos a continuar con nuestro sitio, la configuración. Bueno, hicimos este inicio root que pertenece a esta clase llamada inicio, donde yo mostraba un mensaje. ¿Cierto? Root, inicio, mensaje, guardado. Ahora que tengo este mensaje, a lo que vamos es a empezar a trabajar y a construir el sitio para poder trabajar con los URLs limpios. Y lo primero que vamos a hacer es crear dentro de este mismo método llamado run, vamos a crear new, llamada petición. ¿A qué se refiere la petición? La petición pertenece o lo que hace es construir el modelo, la vista y el controlador desde la URL. Bueno, hasta ahí. Pero si ustedes observan, petición no existe dentro de nuestro sitio. Entonces vamos a la configuración, new file, y lo voy a llamar petición con mayúscula inicial .php. Aquí voy a crear una clase no va a ser extendida, como la clase va a ser petición, ¿cierto? Public function construct, y no va a tener ningún argumento por el momento, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, va a quitar este mensaje porque ya no necesitamos. Acá decimos a inicio que en el ámbito me ejecute el run, y en ese método como parámetro va a enviar un objeto. Entonces acá envío el objeto. Entonces aquí llamo petición y se lo va a asignar a una variable llamada petición, ¿cierto? Ahora, ¿qué más nos falta? Cargarlo. Para eso nos el require, y este se llama petición, ¿cierto? Aquí petición, vamos a imprimir este objeto printr de petición. Es un objeto como tal. Es un objeto y en este momento está vacío porque no hay nada en esta petición. ¿Qué vamos a desarrollar en petición? Vamos a coger y empezar a construir a partir de la URL, definir cuál va a ser el controlador, cuál va a ser el método y cuáles van a ser los argumentos, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es declarar unos atributos de la clase private, privadas, y son el controlador, el modelo, la vista, y los argumentos, ¿cierto? Punto y coma. Ya las tengo aquí declaradas, todos en una sola línea, separadas por una coma. Es lo mismo como tener private controlador, punto y coma, private modelo, punto y coma. Pero igualmente los puedo declarar en la primera línea, en una única línea, ¿cierto? Ahora, dentro de
de esta public function construct, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer, para hacer una prueba de la URL, vamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Nos vamos a imprimir una variable de ámbito global, una get, pero de la URL, ¿cierto? Aquí lo tenemos, todo ya porque este objeto ya tiene estos argumentos que yo estoy imprimiendo acá. Voy a quitarlo. No tenemos nada. Ahora aquí vamos a colocar contáctenos. Este es contáctenos. Un slash para decir, un ejemplo, como si este contacto es el controlador, ¿cierto? Vamos a hablar el modelo, insertar un ejemplo. Entonces aquí los tenemos, insertar, y el otro sería los perdón, este sería el controlador, contáctenos, insert sería el método, los atributos, aquí voy a colocar atributos, ¿cierto? O los argumentos. Ok, ya los tengo acá. Sí, existe. Entonces lo que yo voy a hacer acá es, primero voy a evaluar si existe esta URL. Para eso simplemente lo que hago es acá, voy a dejarlo por favor como prueba, voy a separar y ahora lo voy a hacer si existe, sí, y set de URL. Si existe esta variable URL, no muestre que existe. De lo contrario, debe mostrarme esto. Perdón. No existe. Vamos a ver. Existe. Vamos a quitar esta URL que ya no necesitamos. Entonces aquí sí. Existe. Sigue existiendo. Si en el atributo también sigue existiendo, si en el método y sin el controlador existe, ¿cierto? Ahora, si existe, bueno, si existe, ya vamos a empezar a hacer un join o un split para separar la cadena a partir del separador. Es decir, todos conocemos que estos con este packet con este slash, entonces vamos a asignarle cada valor, vamos a generar una red, ¿no? La dirección, que este tipo de arreglo es un join de quién. Primero sería quién, sería el slash, y por segundo sería la variable. Voy a imprimir esta dirección. Un join válido. De pronto en un explode
split, hacerlo directamente. No tenemos nada, o sea, está vacío. Pero ¿qué pasa cuando tengo aquí el controlador? El primero es el controlador, el segundo sería el método, ¿cierto? El argumento. Miren, ya lo tenemos. Entonces, para organizar esto un poco, digámoslo, más dinámico, vamos a cambiar esto un poco. Estoy haciendo esto por cuestión de seguridad. Entonces, ya cojo esta URL, la coloco aquí. Ya sé que aquí en dirección se encuentra el arreglo. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar si esta variable de dirección se encuentra o no se encuentra, o tiene un contenido o no tiene ningún elemento, para empezar a extraerlos, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas. Lo primero que vamos a hacer es determinar si el arreglo está vacío o no. Bueno, ahora seguimos con el cuarto clip, en donde vamos a terminar de construir esta forma de trabajar las URLs limpias. En la forma de la petición, llamamos petición todo lo que pasemos por la URL. Entonces, aquí vamos a anexar algo más que no se hizo en el clip anterior. Voy a agregar uno que se llama dirección. Aquí la voy a trabajar como un this, ¿cierto? This dirección. Antes de esto, lo primero que voy a hacer es determinar si existe dicha variable get llamada URL. Si existe, ¿cierto? Si existe esta URL, lo primero que vamos a hacer es coger esta acá, pero antes de la línea número 13 vamos a reescribir la primera variable. This raya piso dirección es igual, y vamos a aplicar un filtro input. ¿De qué tipo? De un input get. Input get. ¿Qué variable? URL, y la vamos a pasar por un filter raya al piso sanitize raya al piso URL. Entonces a este atributo de dirección con ese filtro, luego construimos el arreglo a partir de Nextcloud, y luego a este mismo dirección le vamos a asignar un un array raya piso filter. ¿De quién? De la misma dirección. ¿Cierto? Voy a imprimir como prueba this dirección. Vamos a ver que es un arreglo, ¿cierto? El controlador método
y los argumentos. Aquí tengo que en la posición 0 tengo el controlador, la posición 1 tengo el método y por último tengo el argumento. Voy a quitar esto. Ahora voy a asignar a cada uno un this. ¿De quién? El primero que vamos a construir es el controlador. El controlador es igual a un shift un array shift ¿de quién? De this dirección. Vamos a mostrar este this controlador. Ya soltemos el controlador acá y hacemos lo mismo para cada uno. Para el método, sí, el método con un error, no es modelo, sino método es igual a un array shift this dirección y this argumentos. Según la estandarización debo hablar es en singular, disculpen ahí, y le aplico el array shift aquí a this dirección. Si quiero mostrar para mirar que así me está sacando el que es método, ahora mostramos el argumento, ¿sí? Argumento X, sí, está muy bien. Listo. Ahora lo que vamos es a verificar de que cada uno de ellos sí tengan un contenido, o si no, para asignarles un valor por defecto. Entonces, le digo sin, le digo sin y set de quién, del this controlador. Si no existe, entonces le digo this controlador es igual al index. Ojo, lo puedo colocar acá o dentro de la configuración de mi sitio. Puedo definir que un controlador, perdón, por menos si aquí no lo tengo, no, está acá muy bien, controlador de efecto, por si uno más adelante, un index. ¿Para qué? La idea que uno le digan a un cliente o a alguien, necesito que me saque el sitio, entonces simplemente lo que hago es cambiar este index por el controlador que me contendría el sitio en construcción. Entonces acá en la petición simplemente no voy a asignar este valor, sino hacer el controlador de efecto. ¿Sí? Y así lo vamos a hacer para cada uno de estos. Entonces, para ahorrar un poco de trabajo, aquí no es controlador, sino el método. ¿Y qué método sería
diferente al constructor. Aquí definimos cuál sería el primer método que necesitamos para trabajar. Entonces puedo decir yo no, el primer método sea el index, un método llamado index, ¿cierto? Index. Entonces el primer método te diría yo this método es igual al index. Hacemos exactamente lo mismo pero para el argumento. Y aquí le asigno un array vacío. Sí. Aquí ya no. Ya no hay controlador. Para poder continuar, ya hemos terminado en el constructor la construcción de las URL, de la URL, o sea, a partir de la URL, el controlador, el método y el argumento. Luego, para poder acceder a cada uno de ellos, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es crear un método público, entonces public function, y le vamos a llamar controlador. A este controlador simplemente lo que va a hacer es, nos va a permitir el acceso a quién. Ahora nos va a retornar quién, el this controlador. Con este vamos a hacer la prueba. Luego nos regresamos al inicio donde es que en realidad estamos construyendo todo, es nuestra base. Aquí le vamos a decir, bueno, vamos a mostrar hecho. Voy a crear una variable que se llame controlador. Igualmente, te voy a decir petición, llamamos el método controlador. El método controlador que nos muestre. Entonces aquí se llama contactors porque después de esta URL ya vienen los parámetros que estamos enviando. El primero sería el controlador, sería contactors. Pero a partir de nuestro pequeño framework que estamos haciendo como para iniciar lo que es PHP, y vamos a nuestros archivos internos enmascararlos con un nombre diferente. Entonces simplemente lo que voy a hacer es voy a concatenar con un punto y le voy a colocar controlador para empezar a diferenciarlos. Controlador, y de una vez les voy a agregar el PHP, ¿cierto? Contáctenos controlador.php. Vamos a hacerlos diferentes. El public function, método, y voy a retornar aquí al this método, y luego voy a hacer otro public function argumento, perdón que este no puede ser, argumento, y voy a retornar cierto. Aquí ya tengo, ya puedo empezar a devolver. Entonces acá en el inicio del controlador ya tengo esta, ya tenemos la construcción del controlador. Verifiquemos de que creemos otra pues de prueba y llamamos el método
y esto le va a decir es petición y lleva un método. Acá hay un error. Petición hecho método es igual a petición de método. Vamos para petición método y que me devuelva el this método. Aquí el error es esta por signo de dólar y listo. El método principal va a ser index. Lo están viendo ahí. Ok, hasta ahí vamos. Ahora vamos a decirles al controlador dónde en realidad es que va a trabajar esto. En esta variable de controlador tengo el nombre tal cual. Simplemente le tenemos que decir que en este directorio se encontró el controlador. Ahora vamos a decirle, vamos a concatenar antes, o sea, antes de este, perdón, voy a colocar el nombre hecho para construir la ruta. Y le digo, señores, nos vamos para la raíz, entonces, punto, concateno, y que entre la carpeta controlador, ¿cierto? Perdón. Se va a la carpeta para raíz, el controlador contáctenos controlador.php. Pero cuando no, que se llame para la carpeta controlador, busque el index controlador.php. Listo, hasta ahí vamos bien. Ahora va a crear un nuevo archivo en controlador que se llame index controlador.php. Listo. Y va a crear una clase. Index controlador. Luego tendremos que extenderla de algo principal y vamos a dar un public función constructo. Hasta aquí vamos, ¿cierto? Ahora vamos a inicio. Ya tenemos la ruta como todo el controlador. Ahora vamos a aplicar un if, un si, y vamos a verificar de que este archivo sí sea legible para llamarlo. Entonces digo is raya el piso readable. ¿Cuál? El controlador. Entonces voy a mostrar un mensaje. Eso. Listo. Es legible o no. ¿De quién? De toda esta ruta. Bueno, para mañana seguimos realizando estos videos para cada una de las sesiones.